Hola mis loquenderos, ¿cómo están? Ya me conocen. Bueno, esta es una creepy para Halloween, espero que les guste. Así una cosa más, jejeje, es mejor que escuchen bien la historia y pongan el volumen alto, no diré porque solo hagan. Y bien disfruten la creepy titulada Haz tu muerte. Alfa, Josué, Ray, Azula. Amigos, todo esto por un maldito juego, ya casi es mi hora de ver mi muerte y nos reuniremos amigos. Al que escuche esta grabación nunca juegue un juego llamado Haz tu muerte, ese juego asesino a mis amigos y pronto lo hará conmigo. Era 31 de octubre, habíamos regresado de la colecta de dulces y nos quedamos en mi casa, empezamos a comer dulces pero siempre tenemos la tradición de apostar el 20% de los dulces al que nos se asuste viendo o jugando cosas de terror. Empezamos a buscar por toda la red a ver qué encontrábamos y cuando nos íbamos a rendir eso apareció un link de un juego llamado Haz tu muerte. Cuando leímos de qué trataba era que tenías que diseñar tu propia muerte y se podía hacer muy gráfica, todos empezamos a diseñar muertes para divertirnos. Cuando todos teníamos nuestras muertes listas apareció un mensaje. Cuando le den que el día nunca pasara, cuando el reloj de las 12 de la noche iré por uno de ustedes hasta que no quede ninguno, no podrán escapar de sus muertes y morirán. A todos se nos pusieron los pelos de punta por ese mensaje, por cómo estaba escrito en letras rojas y con cadáveres y armas ensangrentadas. Sin pensarlo todos dijimos que sí. Ahí empezó el infierno, todas las luces se apagaron. La casa empezó a temblar, y sentíamos que alguien nos vigilaba. Queríamos ver las muertes que preparamos pero no estaban, los archivos se perdieron. Ignoramos eso y nos disponíamos a irnos a nuestras casas pero no pudimos, las puertas estaban trancadas, las ventanas no querían abrir y los teléfonos no tenían señal. Todos se quedaron en mi casa para esperar al día siguiente y pedir ayuda. Lo que no sabíamos es que no habría mañana para nosotros. Después de 4 horas todos despertamos en un lugar muy oscuro, tenebroso, y había una presencia que nos asustaba. Tratamos de pensar que era ese lugar pero cuando íbamos a hacer algo una sombra apareció y se llevó arrastrando a Ray hacia un hoyo. Nosotros lo seguimos para ayudarlo pero no hubo suerte, la sombra se llevó a Ray. Cuando despertamos vimos que Ray no estaba, buscamos por toda la casa y no hubo resultado, pensamos que había salido de la casa pero las puertas y ventanas estaban igual. Cuando vamos a la computadora para ver si podíamos pedir ayuda por ahí vimos que en el escritorio había un archivo llamado Muerte de Ray. Cuando lo abrimos supimos que íbamos a morir uno por uno. Era un archivo de vídeo y podíamos ver a Ray corriendo sobre unas vías de tren, corriendo del tren el cual se acercaba rápidamente. No podía saltar hacia un lado porque había un acantilado, el tren se acercaba más y más rápido y antes que el tren arrollara a Ray oímos como nos llamó pidiendo ayuda. El tren lo arrolló y escuchamos sus huesos romperse y podíamos ver toda su sangre. El archivo desapareció y apareció un mensaje que decía: su amigo murió esta noche, me llevaré a otro. Todos empezamos a gritar, queríamos escapar pero no podíamos. Lo que daba más miedo era que era todavía 31 de octubre en vez de ser 1 de noviembre. ¿Cómo era posible? No podía ser real. Al caer la noche todos estábamos muy asustados para dormir pero cuando el reloj marcó las 12 de la noche, todos caímos en un sueño. Esta vez despertamos en un hospital abandonado, había sangre y cadáveres por todas partes. Empezamos a oír ruidos y nos escondimos, pero cuando lo hicimos vimos que Josué no se podía mover, tratamos de ayudarlo pero tampoco nos podíamos mover. En eso Josué salió disparado hacia una habitación, y despertamos. Lo mismo que con Ray, en la computadora un archivo con el nombre Muerte de Josué. Con mucho miedo abrimos el archivo y podíamos ver a Josué en una camilla de hospital esposado.
En eso apareció una figura tenebrosa, dientes afilados y garras. Josué empezó a gritar, pero la figura se empezó a reír. La figura tomó un cuchillo y empezó a cortar los dedos de Josué lenta y dolorosamente, después sus brazos, después sus piernas, por último solo quedaba el torso de Josué y por último la figura tomó una sierra. En ese momento la pantalla se puso negra y solo escuchamos los gritos de Josué. Cuando acabó el archivo desapareció y el mismo mensaje: iré por uno de ustedes. En ese momento Alfa tomó un bate de hierro que había en el armario y empezó a golpear con mucha fuerza la computadora, la estaba destruyendo. Estaba hecha trizas, pero apareció un mensaje: tú serás el siguiente. Alfa empezó a gritar de miedo. Al caer la noche los tres estábamos en la sala. Azula abrazándome y llorando. Alfa estaba con el bate a mano preparándose para lo peor, y yo estaba viendo el reloj. Cuando marcó las 12 todos caímos en el mismo sueño. Despertamos en una especie de callejón muy oscuro y apareció la misma figura tenebrosa. Tratamos de huir, pero la figura agarró a Alfa por el cuello y se lo llevó. Azula y yo despertamos. Pero pegamos un grito. Frente a nosotros estaba la computadora totalmente reparada y sin ningún rasguño. No quisimos reproducir el archivo, pero se reprodujo solo. Veíamos a Alfa tirado en el suelo y tenía los tobillos amarrados con una cadena. La otra parte de la cadena estaba en una polea gigante. Cuando Alfa despertó, la polea lo empezó a arrastrar. Lentamente se acercaba a una muerte lenta y dolorosa. Solo escuchábamos cómo pedía ayuda, como suplicaba. Cuando Alfa llegó a la polea, lentamente pasó por un lugar muy pequeño y sus huesos se rompían lentamente, sus costillas se rompían, se podían escuchar sus gritos de terror y de dolor. Alfa murió. La pantalla se puso negra y el mismo mensaje: su amigo murió esta noche, me llevaré a uno de ustedes dos. Azula empezó a gritar. Ella fue a la cocina, tomó un cuchillo para suicidarse, pero el filo del cuchillo se volvió de goma. Otro mensaje apareció: Azula, si crees que te escaparás quitándote la vida, te equivocas, tu muerte será dolorosa. Azula me abrazó y me pidió que la matara de golpes para no sufrir. Yo le decía que no. Ella empezó a llorar. Los dos nos quedamos en la sala abrazados, esperando la noche. Antes que el reloj marcara las 12, Azula me besó y cayó dormida. Despertamos en un cementerio abandonado. Azula me abrazó y no me quería soltar, pero de unas tumbas salieron unos cadáveres, los cuales me separaron de Azula y se la llevaron a una de las tumbas. Quise ayudarle, pero una mano me agarró el tobillo y no pude hacer nada. Ella desapareció en la tumba. Cuando despierto veo la computadora y un nuevo archivo: muerte de Azula. No abrí el archivo, mas este se abrió solo. Pude ver a Azula sentada en una silla esposada. En eso apareció un gordo con una máscara y con él trajo una bandeja tapada con una manta. El gordo miró la cámara y me dio una sonrisa macabra. Cuando quitó la manta se podían visualizar muchos objetos filosos y letales. Primero tomó algo muy raro y se lo acercó al ojo de Azula. Ella estaba gritando y el gordo lentamente le introdujo eso en la cara a Azula. Ella estaba gritando de dolor. El gordo le terminó sacando el ojo. Ella estaba sufriendo. Después tomó un cuchillo y lentamente se lo fue introduciendo donde debía estar su ojo. Era algo horrible. Ella estaba sufriendo mucho, era algo espantoso. Por último el gordo le arrancó la cabeza lentamente y cuando lo hizo me miró y solo veía una mirada fría. El archivo desapareció. Empecé a llorar y de repente apareció otro archivo bajo el nombre: tu muerte. Se abrió solo y podía verme ahí en el piso. De repente la figura apareció y con una sierra me fue cortando desde los dedos de la mano hasta el hombro. Era algo horrible y así fue con mis piernas.
Por último me vio y desapareció. En su lugar apareció un auto y fue rodando lentamente hacia donde mí. Trataba de moverme pero no podía. Por último el auto me pasó por encima lenta y dolorosamente hasta matarme. La pantalla se puso negra y el mensaje decía: a las 12 morirás, disfruta tus últimos momentos de vida. Sin saber qué hacer tomé una grabadora, y empecé a narrar todo lo ocurrido. Por favor, pase lo que pase, nunca juegue en el juego, haz tu muerte. Oh no, ya casi son las 12, por favor nunca den clip a un juego desconocido, jamás. Bueno, ese fue el vídeo, espero les haya gustado. Aguántate, hay chispa. ¿Eres tu alfa que te trae a mi canal? ¿Cómo es eso de una polea gigante? Oye, fue lo que se me ocurrió. Rayos, yo esperaba algo más sangriento, pero ok. No te preocupes, a la siguiente te daré algo con más sangre. Más te vale. Oye, ¿a dónde vas? Un amigo me invitó a jugar Splatterhouse. ¿Quieres venir? Pues claro, nunca me pierdo un buen juego donde haya sangre. Entonces vamos. Rayos, la chispa se fue. ¿Qué rayos? Esto pasa por querer hacer una parada y pelear con Game Freak para que te den mega forma. Pero me la merezco, está en mis derechos como Pokémon. Oye, como la chispa no está, ¿quieres jugar en su computadora? Pues claro, juguemos ese juego. Llamado Haz tu muerte, parece interesante. Pues vamos.